¿Alguna vez has sentido que la bondad más perfecta esconde el horror más antiguo? Bienvenido, alma que camina bajo la sombra de los dioses, sin saber que ya está marcada, a sombras del misterios. Hoy no hablaremos de guerreros que rompen el cielo, ni de villanos que devoran mundos. Hoy nos acercaremos, en silencio, a quien sonríe mientras el universo arde. No por indiferencia, sino porque sabe que no puede parpadear. Porque si lo hace, todo lo que conocemos dejará de existir. Hablo de Whis, el ángel, el asistente, el ser más poderoso que jamás ha caminado entre dioses, y el prisionero más antiguo del cosmos. Todos lo ven como un gourmet elegante, amante de los postres y las pequeñas danzas. Pero nadie pregunta por qué siempre lleva ese bastón. No es un accesorio, es un sello, tallado con los huesos del primer universo, forjado en el llanto de los dioses que intentaron desobedecer a Zeno. Y en su interior no hay magia, hay silencio absoluto, el mismo silencio que devoró a los universos eliminados en el torneo del poder. Porque Whis no solo observa esas destrucciones, las absorbe. Cada vez que un universo desaparece, su grito final se atrapa en el núcleo del bastón, y Whis lo lleva consigo, para que ni siquiera en la nada puedan hallar paz. Pero hay algo peor. Whis no puede intervenir en los asuntos del universo, no por regla, sino por maldición. Hace incontables eras, en un tiempo anterior a los Kaioshin, los ángeles no eran sirvientes, eran jueces, y Whis, en su forma original, condenó a un dios que intentó crear vida sin consentimiento. Pero el dios, en su agonía, lanzó un último hechizo: que quien juzga sin compasión, cargue con todo el dolor que no pudo evitar. Desde entonces, Whis no puede salvar a nadie, solo testificar, y cada vez que lo hace, su alma se vuelve más ligera. No en el buen sentido, sino como si estuviera desapareciendo. Por eso ama la comida. No por placer, sino porque el sabor es lo único que lo ancla a la existencia. Cada bocado de pastel de fresas que toma es un intento de recordar el sabor del universo que perdió antes de que naciera el tiempo. Y su sonrisa no es alegría, es disciplina. Porque si deja de sonreír, si su rostro se vuelve serio ni por un segundo, el sello se rompe, y lo que salga de él no será destrucción, será olvido activo, una fuerza que no borra lo que toca, sino que hace que nunca haya existido en primer lugar, ni siquiera en la memoria de Zeno. Por eso cuida a Beerus, no por lealtad, sino porque Beerus es el único ser cuyo caos mantiene el sello intacto. La destrucción de Beerus es caótica, imperfecta, viva, y esa imperfección es la única barrera que impide que Whis se convierta en el vacío que todo lo deshace. Pero hay una grieta, la ha sentido desde que Goku alcanzó el Ultra Instinto. Porque en ese estado, Goku no imita a los ángeles, los recuerda, y cada vez que lo usa, Whis siente un tirón en su pecho, como si algo dentro de él quisiera responder. Y si algún día Goku lo mira fijamente y le dice, ¿por qué no ayudas?, Whis podría romperse, no con un grito, con un suspiro, y en ese suspiro, todos los universos, pasados, presentes y futuros, se desvanecerían como un dibujo borrado con el dedo. Por eso Whis siempre elige postres nuevos. Por eso baila sin razón. Por eso evita las miradas profundas. No es frivolidad. Es supervivencia, la suya. Y la de todo lo que existe. Si esta historia te hizo dudar de la sonrisa más amable que has visto, es porque Whis ya sintió tu curiosidad. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima pregunta sea la que rompa el